Esta tarde nos acompañan en Mega Noticias a Debate Sergio González Ángel, director de Calidad Mexicana en Desarrollo Ferroviario, secretario general del Colegio de Ingenieros Ferroviarios de México, AC, Roberto Remes, urbanólogo, Rogelio Rodríguez Garduño, constitucionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, Sergio, Roberto y Rogelio, por estar con nosotros esta tarde. Sergio, me gustaría iniciar con usted. ¿Qué tan viables son estos proyectos que pretende la presidenta electa Claudia Sheinbaum de construir, de habilitar estas rutas de trenes de pasajeros durante su administración? Sí, ¿qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes a los demás panelistas y al público. Pues más que todo este concepto de ferrocarriles de pasajeros para México, es una necesidad, yo creo, de ir cerrando y ofertando la parte de movilidad para todo el país. Y estas tres rutas, pues, habla de un dinamismo que se quiere dar hacia la parte de pasajeros de la atención a toda esta zona. Creo que es una de las más importantes de México, San Luis Potosí, Nuevo Laredo, México, Guadalajara y la parte de México. Vamos a retomar ahorita con usted, Sergio. Tenemos problemas para escucharle, Sergio. ¿Está alguna problemática con el audio? Ahorita vamos a mejorar la comunicación con usted. Roberto Remes, ¿qué tan viable, la misma pregunta que le hacía a Sergio González, qué tan viable es este plan de trenes de pasajeros, rutas de trenes de pasajeros en México durante la administración de la presidenta Sheinbaum? A ver, la viabilidad, bueno, construirlo y ponerlo a operar, digamos que cuesta, pero es relativamente simple. Creo que lo importante es que tenga un beneficio regional y que a lo largo del tiempo, si bien no se logre pagar el 100% de la operación, es que tenga una demanda importante y que genere demanda en las ciudades por las que pase. El riesgo que yo veo es que son movimientos que están cubiertos por el autobús, que podrían seguir cubiertos por el autobús, y que el migrar al tren pues implica tener una ventaja competitiva que todavía no me queda claro. Cuando digo que todavía no me queda claro es, pues el autobús va a 95 kilómetros por hora y puede resolver ciertos movimientos a Guadalajara en 5 horas, 6 horas. A lo mejor si yo tomo el avión, pues es algo que resuelvo con 1 hora de viaje al aeropuerto, 1 hora de espera, un vuelo de media hora y después un traslado de media hora. Entonces, con 3 horas yo puedo estar en Guadalajara Centro, por decirlo. Entonces, si el tren no logra cierta competitividad respecto a todas las modalidades existentes, el automóvil particular, el aventón, el vuelo, el autobús, etcétera, si no logra ventajas competitivas, pues no va a ser muy demandado, y me parece que mientras más grande sea la distancia del proyecto, menos viabilidad va a tener. Es decir, yo creo más en la viabilidad de un México-Pachuca que un México-Laredo. Sí. ¿Importa la viabilidad, Rogelio Rodríguez Garduño? ¿Importa la viabilidad o será una obra que se realizará, así como citando el clásico de Felipe Calderón en su momento, haya sido como haya sido? Bueno, sí, muchas gracias, Juan Carlos, a mis compañeros panelistas. Celebro estar con ellos y con el auditorio. Bueno, ciertamente sí importa la viabilidad, importa la parte de planeación y la parte jurídica y el modelo de negocio, los planes de mercado, los estudios de factibilidad. Y yo diría que hemos empezado bien. Yo quiero ser optimista porque hemos empezado con estas declaraciones de la presidenta electa, en el sentido de que lo primero que se hará es revisar los derechos de vía, los que ya se tienen, ver el tema de agregar una vía de pasajeros a las actuales vías de carga, y bueno, platicar con los dueños de las concesiones de los actuales trenes. No es sustituir, sino por contrario, incluso se habla de una posible asociación público-privada para inversión de infraestructura, lo cual es de celebrarse. Y ahora bien, por cuanto a la viabilidad de realizar la obra, bueno, pues se habla de un trabajo conjunto con ingenieros militares, con ingenieros civiles,
insisto, con los actuales operadores de los trenes. Y desde el punto de vista jurídico, la ley reglamentaria del servicio ferroviario mexicano pues permitiría desarrollar estos expedientes para integrar lo que no hicimos en este sexenio, los planes, digamos, incluso de no afectación o el impacto menor al medio ambiente, digamos, la viabilidad para no estar rectificando a cada momento sobre las rodillas, como fue el Tren Maya, y un poco también el interoceánico. Pero yo celebro esto sinceramente bueno, México sí necesita un sistema ferroviario. Lo perdimos en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León. Y hoy tenemos nada más el Chepe como servicio de pasajeros. Y el Chepe pues, es muy usado, entre otras cosas, no solo porque sea competitivo, porque es turístico. La vocación atiende, como bien se dijo, a competir contra el sector más fuerte en México, que es el autotransporte, naturalmente, que va por las concesiones del transporte federal. Pero yo diría que es bienvenido este modo de competencia y ojalá también se agregara competencia en operadores aéreos. Sí, quiere decir que el trazo, Roberto, ya está. Ahorita esas líneas de tren ya están, se utilizan para carga y sería agregar una línea más para transporte de pasajeros, para el tren de pasajeros. Bueno, a ver, es un tema de velocidad también. Entonces, si queremos agregar una línea más, pues vamos a tener las mismas velocidades que tienen los trenes de carga, que no superan los 100 kilómetros por hora. Y si necesitamos más de 200 kilómetros por hora, pues naturalmente tienen que ser dos líneas de más, ¿no? Tenemos que hacer los peraltes, los pendientes, las características que tiene un tren de mayor velocidad. En teoría, ¿no? Lo que dicen los textos sobre la alta velocidad es que para vías adaptadas son 225 kilómetros por hora la velocidad mínima. Para vías nuevas son 250 kilómetros por hora para considerarlo un tren de alta velocidad. Mientras no llegamos a eso, es un tren de media velocidad. El México-Toluca va a ser un tren de media velocidad. Va a andar cerca de los 760. Me dicen que no va a poder lograrlo porque hay pendientes muy pronunciadas. Pero digamos que esas son las velocidades que aspiraríamos. En el Tren Maya también aspiraríamos a velocidades de alrededor de 160 kilómetros por hora. Entonces, si nosotros nos vamos a 160 kilómetros por hora a Laredo, pues estamos hablando de un viaje de 8 o 10 horas por lo menos. A Monterrey es un viaje también de 8 o 10 horas. 8 horas, pongamos. Pues sigue siendo poco competitivo respecto a un avión que hace 1 hora 20 a Monterrey. Yo sé que son los tiempos de llegar al aeropuerto, esperar y luego de coger maletas o se acomoda el avión. Pero en términos generales estamos hablando de que el avión sigue siendo pues, cerca de una tercera parte del tiempo en México-Monterrey, cerca de la mitad del tiempo a lo mejor en México-Guadalajara. Sí estamos muy lejos, no es nada más llegar y pongo un avión paralelo. No, tenemos que hacer un diseño mucho más planeado. Y ese diseño mucho más planeado tiene que mirar la economía, es decir, tengo que buscar la máxima derrama económica local y nacional. Sí. Vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. Estamos platicando con el urbanólogo Roberto Remes, con el constitucionalista por la UNAM, Rogelio Rodríguez Garduño, sobre los proyectos de tren de pasajeros de la próxima administración federal. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga.
A Debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias a Debate. Estamos platicando sobre los trenes de pasajeros en nuestro país, proyectos que ha presentado la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Están con nosotros el urbanólogo Roberto Remes, el doctor Rogelio Rodríguez Garduño, constitucionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay quienes dicen, Rogelio, que en ninguna parte del mundo los trenes de pasajeros son autosuficientes económicamente hablando, que requieren de un subsidio gubernamental. ¿Será el caso de los trenes de pasajeros en nuestro país? Naturalmente, y cualquier proyecto de infraestructura, en un principio, pues, debemos tomar en cuenta que hay costos operativos de construcción, incluso en los posoperativos, los compromisos que se han generado para en este caso, los convoys, etcétera. Pero yo tengo la plena confianza que estos proyectos que requerirán un subsidio de 5 años o más, esta es la proyección a nivel internacional y nacional, tenderán a tener un punto de equilibrio por ahí del 5.º año, quizá entre el 5 y el 7 años, y después serán gananciosos, porque, insisto, tenemos un monopolio hoy de un servicio de camiones. Tenemos ciertamente, como bien se dijo, a las aeronaves, pero tenemos a los aeropuertos vacíos. Esa es una realidad. Tenemos la lucha por tener operadores aéreos. Y lo que sí tenemos es una gran, deseo por regresar a esas costumbres mexicanas de movernos México-Querétaro, México-Toluca, que no hemos hablado de él. Y por supuesto que Querétaro, San Luis, etcétera, hasta el tema de Guadalajara. Y bueno, por otro lado, no es las velocidades que bien se ha dicho en esta mesa, y yo quiero reconocer ese tema. Bueno, se está hablando de vías diferentes, por eso la construcción de vías que se están diseñando, de las cuales el estudio va a partir, son que puedan soportar velocidades de trenes arriba de 140 kilómetros por hora. Evidentemente, con los derechos de vía despejados, pues no tendrían por qué no ser tan rápidos, o si no es que más que un autobús que tiene que pasar por zonas congestionadas, que además está sujeto a la inseguridad gravísima de las carreteras. Entonces yo creo que es un excelente proyecto, lo celebro, y además jurídicamente a nivel de nuestra Constitución, nuestras leyes y todo el marco reglamentario, me parece que será, si es que se hace con cuidado, será un excelente proyecto. Sí, se habla de la participación de privados, Roberto. Bueno, de hecho, las concesiones de trenes de carga pues están en manos de particulares, en manos de privados. En algún momento el presidente López Obrador pidió que levantaran la mano los privados interesados en prestar el servicio de trenes de pasajeros, de pasaje para personas, para este servicio que se pretende en el gobierno también de Claudia Sheinbaum, pero ningún concesionario levantó la mano. ¿Estaríamos pensando entonces en que serían trenes de pasajeros operados por el Estado mexicano? Probablemente tengamos que llegar a un esquema así, o bien, el tren suburbano, por ejemplo, hubo una inversión en la habilitación de las vías y de la catenaria de la operación eléctrica por parte del gobierno federal, y los privados terminaron las estaciones y compraron los trenes y operaron el tren los primeros años con pérdida. No se logró la demanda que era esperada, cerca de 300,000 pasajeros, y hoy día ronda sobre los 200,000, que ya lo pone más o menos en un punto de equilibrio, pero tuvo que haber una segunda participación gubernamental para este proyecto del tren suburbano. En el caso del tren interurbano, pues está operado por el gobierno, o sea que haya una está operado por el gobierno. Pues en muchos casos, como el privado busca un negocio, pues hay que entender dónde puede estar el negocio. Las estaciones creo que pueden ser puntos más atractivos para el privado, porque se puede mezclar el comercio, se pueden mezclar servicios turísticos, se puede mezclar estas compañías de transporte foráneo en autobús, que tengan su terminal ahí, y entonces hay una vinculación del tren con los autobuses a donde no llegue el tren, y este tipo de cosas también pueden ayudar mucho a que la inversión pública se reduzca. Ahora, el tiempo es fundamental para la maduración del proyecto. El tiempo
aquí está jugando en contra, porque como estamos jugando a ver quién hace las cosas más rápido, ¿no? Y entonces, como el proyecto del aeropuerto de Texcoco tomó 10 años, entonces miren, ellos no pudieron, yo sí pude hacer el AIFA en 3 años. No, se trata de que los proyectos salgan bien. Entonces, a ver, si yo quiero hacer una red nacional de trenes, yo tengo que hacer un programa de 20 o 30 años por lo menos, en donde genere cadenas productivas de dónde se van a producir las vías, los durmientes, y dónde se van a producir los trenes, con qué tecnología, con cuántos empleados mexicanos. Entonces yo voy haciendo cadenas productivas y esos empleados que hacen los trenes, dónde van a consumir, ¿no? Y entonces las estaciones también me van a generar conurbaciones. Ustedes voltean a ver a Pachuca en este momento. Ya sabemos que va a llegar el primer tren de estos interurbanos, que se hagan en el sexenio de Claudia Sheinbaum, va a llegar a Pachuca. Y más o menos lo van a hacer en 3 años. ¿Dónde se está urbanizando Pachuca? Se está urbanizando hacia el sur, siguiendo la línea de la carretera 86, y ¿por qué? Porque la gente está buscando quedar cerca de la Ciudad de México porque es el empleo mejor pagado. Y entonces cuando hablan de una estación en Telles, que está a la entrada de Pachuca, no es propiamente Pachuca, es la vieja estación del ferrocarril, pues resulta que los suburbios están yendo hacia Telles justamente. ¿Tengo un plan de urbanización de Telles? Claro que no lo tengo, pero como tengo prisa de demostrar que soy el más fregón para hacer las obras rápido, pues en realidad estoy dejando de lado lo fundamental, el suelo. Y cuando digo que el suelo es lo fundamental, es ¿qué hago con el suelo? ¿Qué es productivo? ¿Qué es de vivienda? ¿Qué es de comercio? ¿Qué es de educación? Etcétera. Y podría ser muy deseable a lo mejor que la UNAM, que el Politécnico, que la Universidad del Estado de Hidalgo tenga un campus al lado, a lo mejor, o a un kilómetro. Y estas decisiones tienen que ser planeadas. Que un centro industrial cerca de la estación tal, bueno, está bien, pero lo tengo que planear. Y eso no está ocurriendo. Y no va a ocurrir porque tengo prisa de cortar el listón para demostrar que soy mejor que los neoliberales. Eso termina siendo un desastre para el país. Cuando tengo que demostrar quién soy, sí, termina siendo un desastre porque no planeo. Sí, se une nuevamente a esta conversación Sergio González Ángel, director de Calidad Mexicana en Desarrollo Ferroviario, secretario general del Colegio de Ingenieros Ferroviarios de México. Sergio, ¿qué hará que los pasajeros cambien el autobús, cambien el automóvil, cambien el avión para subirse a un tren de pasajeros? Gracias, Juan Carlos. Muy buena pregunta. Fíjate que en el tema de la México-Querétaro congestionada, diario accidentes, eso les va a ir dando un incentivo para dejar su vehículo a las personas que viajan del centro del país a la Ciudad de México. Y ya hablamos de todo el corredor Celaya, Querétaro y toda la zona conurbada. Entonces esa parte le voy dando. Algo que hay que rescatar de este proyecto es que hablan también de vías nuevas dentro del derecho de vía. Eso es en la parte ideal, ¿verdad?, de este proyecto, que se trabajen con nuevas vías, nuevas rutas. Comparto también la idea de que pues el trazo que se tenía o que se tiene actualmente pues es para ferrocarriles de carga. Pasajeros tendrían que ir con ciertas limitantes por todas las pendientes y los grados de curvatura, pero que es algo que el país tiene que comenzar a estar trabajando en esas rutas, y no podemos decir no es viable, no podemos avanzar con eso. Tenemos que ir avanzando hoy con lo que tenemos, y si fuera necesario hasta dentro de las mismas vías hay la capacidad como para ir trabajando ya con trenes de pasajeros, haciendo una combinación de carga pasajeros. Se tenía hasta 1997 que se dejó de correr los trenes de pasajeros, y que era todo un éxito, los trenes siempre llenos. Nos tocó colaborar en esas épocas, y hoy en día seguramente la gente sí tomaría esa opción más para movilidad. Sí, vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. Antes hacemos un enlace a la Cámara de Diputados. En estos momentos en la Cámara de Diputados se está dictaminando
el tema de la reforma judicial. Hay que recordar que hoy lunes, mañana martes, se pretende terminar con este documento a fin de que esté listo para que la próxima legislatura lo pase al Pleno, la Cámara de Diputados lo vote y en la lógica de que Morena y sus aliados tienen o tendrían ya a reserva de lo que decía el Tribunal Electoral, la mayoría calificada, pues esto pasaría de manera inmediata en la Cámara de Diputados. Bueno, ¿qué está ocurriendo en la Cámara de Diputados? Escuchemos qué está ocurriendo en este momento en San Lázaro para el tema de la reforma judicial. Hagámoslo por el bien de México. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora la diputada Irma Jordana Garay, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Con su permiso, señor presidente, con el permiso de nuestro querido pueblo de México, buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas. En el artículo 102 de nuestra Constitución Política se señala que la impartición de la justicia debe ser pronta y expedita. Sin embargo, la realidad está muy lejos de esta premisa. ¿Cuántos casos no hemos escuchado de personas inocentes en las cárceles que llevan años sin sentencias y aún peor, sin presentarse ante un juez solo porque no tienen los recursos económicos para solventar a un buen defensor? La justicia en México la han inclinado del lado de los que más tienen y quienes tienen la posibilidad económica para pagar altas fianzas. Esto a diferencia de las hijas e hijos del pueblo, quienes deben esperar que un día tal vez sean escuchados por un juez para ser juzgados por crímenes que en muchas ocasiones no cometieron y que por pertenecer a sectores vulnerables son los culpables de diversos delitos. ¿Cuántos deudores alimentarios están libres sin preocupaciones, sin cumplir con sus obligaciones, ya que un juez será su amigo o que por intereses económicos se impidió que diera lo justo para sus hijas e hijos que por derecho les corresponde? ¿O cuántas grandes empresas nacionales y extranjeras contaminan nuestros recursos naturales e invaden territorios indígenas y las autoridades judiciales no les imponen ningún tipo de multa ni sanción solamente porque han llegado a un gran acuerdo que beneficia a ambas partes? ¿Cuántas mujeres y hombres indígenas han sido maltratados y juzgados injustamente solo por no saber español y no poder defenderse? ¿Cuántos golpeadores de mujeres están sueltos porque tuvieron influencias para llevar sus procesos en libertad? ¿Cuántas personas en México no han muerto esperando la justicia que nunca llegó solo por la terrible desigualdad que no les ha permitido ni siquiera comprarla? Una reforma al Poder Judicial es necesaria para que podamos progresar como sociedad. Esa es una de las funciones principales de la Fundación Estado-Nación, proteger y velar a sus ciudadanos. Bien lo decía el intelectual ruso León Tolstoy: un Estado que no procura la justicia es una banda de malhechores. En eso se ha convertido el Poder Judicial de las y de los mexicanos. Nosotras y nosotros somos representantes populares, no de intereses particulares o económicos. Eso debe quedar muy claro y por ello debemos atender a la deuda histórica de impartición de justicia que en México no es una realidad, pero en los próximos meses al fin se logrará. Debemos ver el fondo y no la forma.
A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos. Continuamos en Mega Noticias a Debate con Rogelio Rodríguez Garduño, con Roberto Remes, con Sergio González Ángel. Rogelio, ¿habrá recursos públicos suficientes como para llevar a cabo este proyecto, pensando en las obras prioritarias de la administración saliente que requerirán también de recursos? Hablamos del Tren Maya, hablamos de Mexicana, hablamos de Dos Bocas, hablamos también de los programas sociales. Hay también un plan para ampliar o reducir la edad para los beneficiarios de la pensión del bienestar, y también para incluir a mujeres de 60 a 64 años de edad. Es decir, hay recursos que alcancen, más la universalidad de becas para educación básica pública en nuestro país, que también se pretende en la próxima administración. ¿De dónde va a salir el dinero, Rogelio? Bueno, Juan Carlos, es una excelente pregunta, pero quiero, antes de responderla, diferenciar. Las inversiones en infraestructura, que deberían ser las tareas del Ejecutivo, son eso, inversiones, y detonan riqueza, naturalmente, detonan en la industria de la construcción, detonan desarrollos, etc. Entonces, aquí el costo-beneficio va desde la construcción. Se ha anunciado, yo quiero reconocer, lo dije hace un momento en Roberto Remes, que uno de los, digamos, claros hierros de este gobierno fue apresurarse, y me parece incluso a retos, hacer el AIFA o hacer las modificaciones en Tren Maya cuando no había un debido planeamiento. Él ha dicho que esto funcionaría si se hace un plan a 40 años, 30 años. Yo estoy de acuerdo totalmente. Y el anuncio es que vamos por tramos. El primer tramo estaría en 2029. Incluso no se habla de todos los tramos, pero los recursos tienen que ver mucho de cuál es el mecanismo. Y el mecanismo, si el mecanismo de inversión es un mecanismo de participación pública-privada, bueno, pues la parte de la infraestructura, por ejemplo, para la mayor riqueza, lo que más cuesta esto es el derecho de vía. El derecho de vía ya lo tenemos. Escuché decir de Aaron Dichter Portolarek, a quien mando un saludo si nos está viendo, un experto, un gran experto en materia urbanística y del transporte. Decía él que nos habíamos equivocado al abandonar nuestros derechos de vía. Invertir en los derechos de vía me parece que una apuesta muy importante. ¿De dónde saldrán los dineros? No hay de otra manera sino del presupuesto público. Ahora, ¿cuáles son las prioridades para generar la riqueza
y que alcance para este tema que te has señalado, pues tendría que ser infraestructura, desarrollo. Entonces yo diría que tiene que salir de una sola bolsa y tiene que ser de ahí, y tenemos que ver cuáles son las etiquetas y cuáles son los mecanismos. Si va en público-privada, que sería lo deseable, y como Roberto lo detalló, vamos a seccionar en quién los durmientes, quién las vías, quién los trenes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que sale de una sola bolsa la parte gubernamental. Ahora, ¿cuánto y cómo? Pues eso tendríamos que conocerlo en los próximos días. Sí, porque también el plan no se limita a estas 3 rutas que la presidenta electa mencionó, también se habla de la posibilidad de ampliar la ruta que culmina en Guadalajara para que esta se extienda hasta Nogales, pasando por Nayarit, por Sinaloa y por todo el estado de Sonora. Roberto. Sí, digo, o sea, ese es el tema de la planeación, ¿no? De hasta dónde podemos llegar, pues, es la planeación ahora. Estamos hablando de 600,000 millones de pesos, es el presupuesto que han mencionado más o menos. Eso es algo posible, es decir, el presupuesto federal da para eso, el presupuesto federal supera los 2 billones de pesos al año, pues sí hay la posibilidad de que a lo largo de 6 años se inviertan sus millones de pesos. El problema es que para lograrlos cancelamos otras cosas. Y si bien a este gobierno le gusta mucho contrastarse contra el neoliberalismo, en el fondo este gobierno es mucho más neoliberal porque abandona sectores sociales, medicinas caras, que es el cáncer, ¿no? Abandona programas de salud, programas de educación, para poder pagar el Tren Maya. Entonces desmantela la administración pública, desmantela fideicomisos, desmantela fondos de reserva para poder financiar el Tren Maya. Pues creo que va a seguir pasando lo mismo. Y sí es probable que entremos en una zona de riesgo. Es decir, la economía del país ya necesita crecer muy por encima de la población, ¿no? Crece alrededor de 1% al año. Bueno, necesitamos crecer 2-3 puntos porcentuales, que todavía no ocurre en promedio cuando menos, ¿no? Quizá los últimos 2 o 3 años han sido un poquito mejor, pero con el contraste de pandemia, pues claramente no está tan. Y si no logramos un buen promedio con el diseño de Claudio Sheinbaum, pues en realidad lo vamos a pagar con déficit. Y al pagarlo con déficit, pues estamos nada más esperando la próxima burbuja inflacionaria. A mí me parece que o nos ponemos a cobrar impuestos o nos ponemos a hacer unas finanzas públicas mucho más sólidas con participación privada, o nos sentamos a esperar la próxima crisis. Y creo que vamos hacia eso último. Entonces, de que lo podemos pagar, pero va a haber algo de déficit si no logramos crecer a tasas de 3% por lo menos, 4% por lo menos, o si no hacemos una reforma fiscal. Y la reforma fiscal pues parece descartada, ¿no? Entonces, el punto crítico es el crecimiento económico. Si no ocurre, pues entonces tenemos Sí, tendría que ser un proyecto, Sergio González, ya y a manera de conclusión, porque ya estamos en la parte final, tendría que ser un proyecto que se le encargue al Ejército, que lo lleve a cabo la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes, o que lo realicen privados o público, o una alianza público-privada. ¿Qué modelo sería el más conveniente, Sergio? Creo que es momento de que entre la iniciativa privada en esos temas de esa movilidad, para darle un poquito más de visibilidad a la inversión, pero pues el Estado tiene también la facultad y ahora la experiencia, pues ya está manejando el tren transísmico y el tren Maya para poderlo abordar y llevarlo a buen fin. Creo que la parte de la infraestructura que da soporte al país, el que se le esté viendo como algo detonante para seguir con la economía, pues es una muy buena noticia, ¿no? El quién y el cómo se va a estar trabajando, pues se va a dar de acuerdo a los tramos, y hoy ya tiene mucha experiencia también las concesionarias para manejar el tren de pasajeros junto con el de carga, y si es en una vía confinada para este sistema, pues sería mucho mejor. Sí,
Finalmente, Rogelio Rodríguez Garduño, el secretario de Comunicaciones, ¿tiene el perfil para llevar a cabo este proyecto? Sí, me parece que sí. El nuevo Sí, estoy refiriéndome a él. Es una persona que ha trabajado con la doctora Sheinbaum en la Ciudad de México, que tiene una experiencia ciertamente a nivel de la ciudad, y que el proyecto federal es un proyecto de dimensiones distintas por cuanto a su volumen, pero no es alguien improvisado, y eso también lo celebro, porque hemos venido de improvisaciones y esta vez no lo es. El señor Esteva es una persona que, cuando menos por sus credenciales, tendría las características para conformar un equipo y entender y diseñar un proyecto de esa naturaleza. Yo lo que quisiera solo apuntar en la parte conclusiva es que este tema no parece que sale del 100% del ejército, y es un tema que nos dará para hablar. No es que el ejército construya con dineros públicos, sino la presidenta está hablando de mecanismos, lo ha dicho ella, la presidenta electa, están hablando de mecanismos de coinversión, y está hablando de aprovechar la experiencia de privados. Entonces, este es un tema que, además, el tema que me preguntabas de la inversión, de los dineros, pues tenemos una posibilidad, digo, no me gustaría decirlo, pero esa es la que debemos usar, el endeudamiento para inversión. Nos endeudamos para pagar pensiones, es un gran error. Endeudarse para inversión se supone que es para recuperar en su momento esa inversión con ganancias, se supondría, y no dejar un boquete ahí en las finanzas públicas. Sería, pues, ¿cuánto? Es un tema que nos dará para seguir hablando, está en desarrollo, y agradezco a ti, al público, a Roberto y a Sergio. Sí, Roberto, una conclusión de 30 segundos, ya me queda poquito tiempo. Va a ocurrir el proyecto de trenes. La gente se va a sentir muy contenta yendo a Pachuca, yendo a Querétaro, yendo a Monterrey, yendo a Guadalajara, León, etcétera, ¿no? Pero eso no quita que eventualmente no tendrá ni los beneficios económicos ni los beneficios sociales que podría llegar a tener un proyecto mejor planeado, ¿no? Pues, en términos de narrativa, va a cumplir su cometido, pero no va a ser el proyecto tan exitoso como debería. Muy bien, pues les agradezco mucho, Sergio González, Roberto Remer, Rogelio Rodríguez, que hayan estado con nosotros para ayudarnos a entender este plan de la presidenta electa de los trenes de pasajeros. Gracias y muy buenas tardes. De esta manera concluimos ese espacio. Le invito a que se quede en esta señal y que mañana coincidamos aquí a las 5:10. Gracias, buenas tardes. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga.